Soy una persona que, desde su adolescencia, ha sentido una gran pasión por la exploración urbana. A los 16 años solía frecuentar casas o edificios abandonados que estaban cerca de mi hogar. Con el tiempo, y a medida que exploraba más lugares, fui adquiriendo experiencia. Tuve que trabajar muy duro en empleos de medio tiempo para poder comprar una cámara, una linterna y una navaja para mi seguridad, ya que en algunos sitios me vi obligado a salir corriendo al encontrarme con vagabundos o ladrones. Afortunadamente, siempre fui muy rápido y escurridizo, por lo que nunca me ocurrió nada grave, más allá de uno que otro susto. Pasaron 2 años increíbles, durante los cuales estuve activo en foros y grupos de Discord sobre exploración urbana. En uno de esos grupos conocí a mi mejor amigo, Eddie. Era un chico de mi misma edad, con cabello largo, castaño oscuro, y una piel muy pálida. Afortunadamente vivía cerca de mi casa, a unos 10 minutos. Él y yo solíamos buscar lugares para explorar. Fuimos juntos a muchas expediciones. A veces íbamos acompañados de nuestro grupo de amigos. Un día, mientras planeábamos nuestra siguiente exploración grupal, Miguel, uno de los integrantes del grupo, sugirió visitar el cementerio abandonado. Ese lugar había sido demolido tiempo atrás, ya que un millonario compró las tierras para construir su lujosa mansión, que no sería muy grande. El millonario murió misteriosamente a los pocos años de habitar la propiedad. Nunca se supo cómo ni por qué falleció. Al no tener familia ni heredero alguno, tanto el cementerio como la mansión quedaron completamente abandonados. Según algunas leyendas, cuando uno pasa cerca de la mansión, se pueden escuchar lamentos o gritos de personas. Era un lugar ideal para explorar, ya que, debido a estas leyendas, ni siquiera los vagabundos se atrevían a entrar. Además, la única forma de acceder era por la parte trasera del extenso terreno, donde antes se encontraba el cementerio. Miguel comenzó a hablar sobre lo que haríamos en la mansión. Es un gran lugar. Además, no ha sido saqueado ni visitado por nadie, por lo que podrían haber cosas valiosas que podríamos robar. Carlos, un poco dudoso de esta exploración, respondió. No lo sé. ¿Y si las historias son falsas y solo son para alejar a la gente? Además, si llegamos a robar cosas, estaríamos incumpliendo una de las normas básicas de la exploración urbana. Tienes un punto, pero vamos. Si hay cosas de valor, hay que aprovechar. Al escuchar eso, intervine. Hagamos una votación. Quienes estén a favor de esta exploración, voten sí. Quienes no estén de acuerdo, voten no. Así decidiremos si vamos o no. Al finalizar la votación, los votos a favor vencieron a los que estaban en contra, por lo que comenzamos a planear la fecha y hora del encuentro. Para evitar ser descubiertos por alguna persona que pudiera llamar a la policía y causarnos problemas, decidimos ir en una semana, en la noche, exactamente a las 10 p.m., cuando la mayoría de la gente ya no frecuenta la zona. La semana transcurrió con normalidad. Colegio, trabajo, ejercicio y descanso eran mi rutina. Cuando llegó el día, preparé mi maleta con mi celular, linterna, cámara y navaja. Con todo listo, salí de casa. El camino hasta el bosque donde se encontraba el lugar era de aproximadamente media hora caminando, así que fui tranquilo. Al llegar, mis amigos ya me esperaban. Eddie me saludó. ¿Qué tal, Jeff? ¿Cómo estás? Bien, el camino fue rápido. Por cierto, ¿dónde está Carlos? No debe tardar. Muy seguramente se quedó dormido. Es normal en él. Después de esa pequeña conversación, Miguel se acercó junto a otros de nuestros amigos. Joimar, un sujeto alto, de evidente musculatura, cabello negro y piel morena. Alves, su hermano menor, un poco más bajo, también de piel morena y cabello negro. Y finalmente, Sheila, la única chica del grupo, una amiga extranjera que conocimos en la escuela. Era bajita, de piel blanca y cabello negro. Al rato llegó Carlos, con la excusa de siempre. Disculpen, muchachos. Me quedé dormido y la alarma de mi celular no me despertó. Odio esta chatarra de celular. Deberías comprarte uno nuevo. Ese celular ya no da para más. Claro, como soy millonario, ya mismo voy y me compro otro. Alves interrumpió bromeando.
Pues si en la mansión del millonario hay cosas de valor, podrías costearte uno. Dudo que haya cosas valiosas ahí. Eso ya debió ser saqueado hace mucho tiempo. Nunca se tomaron fotos de la mansión, ni hay registros oficiales de que esté ahí. Solo se supo de su existencia porque el millonario presumió públicamente dónde haría su casa. Finalmente, decidí comentar algo sobre el lugar, ya que notaba a Miguel muy entusiasmado, y las veces que se ponía así, solía meternos en problemas. Carlos tiene un punto, Miguel, y creo que no necesito ser muy detallado sobre el montón de veces que nos metiste en líos por tu entusiasmo. No exageres, hermano. Solo fueron unas 5 veces y no fue nada grave. Joimar intervino con tono serio. Por tu culpa casi nos roban la vez pasada por estar jodiendo con ir a visitar a tu novia. Para rematar, tomaste el atajo más peligroso. Si no es porque logré tirarle una piedra en la cabeza a uno de los ladrones, estaría sin celular ahora. Ok, debo admitir que he cometido demasiados errores por mi entusiasmo. Pero en varias ocasiones he tenido razón, y hemos salido ganando como aquella vez que les dije que fuéramos a ese basurero y encontramos una maleta con dinero. Tienes razón. En fin, mejor comencemos antes de que alguien venga. Encendimos nuestras linternas y procedimos a adentrarnos en el bosque. El camino, aunque algo deteriorado y parcialmente consumido por la naturaleza, aún era visible. Después de un rato caminando, finalmente encontramos la entrada al cementerio. Estaba oxidada y medio chueca por el paso del tiempo. A un lado, aún se conservaba el antiguo letrero de piedra que anunciaba que ese era el cementerio Bosques Legados. Nunca había escuchado el nombre del cementerio. Ya estaba bastante viejo y olvidado. Casi todas las personas que yacían allí no tenían familiares vivos, o estos ya ni siquiera los visitaban, por lo que el terreno fue vendido a un precio alto, ya que estaba ubicado en una zona bastante codiciada. Supongo que por eso el millonario quiso construir su hogar justo allí. Lo que me pregunto es, ¿por qué la construyó detrás del cementerio? Y más aún, ¿por qué nunca se supo con certeza si realmente existía? Todas esas preguntas comenzaron a acumularse en mi cabeza de golpe. Me habían absorbido tanto mis pensamientos que olvidé completamente la expedición. Eddie, al notar que estaba distraído, se acercó a mí para hablarme y sacarme de aquel remolino mental que me estaba consumiendo. Hey, ¿qué pasó, Jeff? ¿En qué tanto piensas? Al escuchar la voz de Eddie, salí de mis pensamientos y respondí. Claro, solo que, empecé a cuestionarme algunos puntos que no tomamos en cuenta al venir aquí. ¿Qué dudas tienes? ¿Hay algo que te parezca extraño sobre este lugar? Hey, chicos. ¿Se van a quedar toda la noche observando ese letrero? Joimar ya ubicó el camino a la mansión. Apresúrense. Eddie y yo, al ver que todos ya estaban caminando hacia la mansión, fuimos rápidamente para alcanzarlos. Entre más avanzábamos, más frío comenzaba a hacer, y un ambiente de tensión empezó a surgir en todo el grupo. El lugar comenzaba a sentirse cada vez más aterrador. Después de unos minutos, finalmente logramos ver la mansión. Por algún motivo, la luz de la luna parecía concentrarse únicamente sobre ella, permitiéndonos verla con claridad. Era de color blanco, rodeada por una cerca con una gran puerta de varillas rojas y una cuidada decoración de jardinería. Sin embargo, algo extraño llamó mi atención a lo lejos. La mansión poseía una capilla. Inesperadamente, antes de poder seguir visualizando, una inmensa niebla comenzó a rodear todo el lugar. Era tan densa que ni siquiera nuestras linternas lograban ayudarnos a visualizar lo que teníamos enfrente. Sheila, la más calmada del grupo, empezó a asustarse y finalmente habló. Chicos, esto ya es muy extraño. Deberíamos irnos de aquí. Esto me está dando mala espina. Claro. Como si pudiéramos ver entre esta densa niebla. Ni siquiera sé dónde quedó la mansión. Hablé para calmar a todo el grupo, ya que, si la tensión seguía aumentando, la mayoría entraría en pánico y comenzaría a tomar decisiones impulsadas por el miedo. Chicos, tenemos que calmarnos. Mantengámonos juntos y no tomen ninguna decisión impulsiva. Por el momento, solo nos queda esperar a que la niebla baje para poder salir de aquí.
Jeff tiene razón. Si tomamos decisiones impulsivas, podríamos separarnos, y la mayoría no conoce este lugar, por lo que podría perderse. Todos asintieron y procedieron a sacar sus kits de supervivencia de sus mochilas. Joimar, que sabía que tendría que quedarse en casa de alguien, sacó su carpa para mantenernos calientes, ya que hacía un frío insoportable. Eddie sacó su mechero para encender una fogata, y Sheila, que también quería hacer una, traía madera y papel para encenderla. Preparamos todo. Eddie sacó su caja de cigarrillos, y les ofreció uno a cada persona del grupo. Sin nada más que hacer, comenzamos a divertirnos contando historias chistosas y anécdotas de lo que nos había pasado durante la semana. En medio de la diversión, pude divisar unas luces a lo lejos. Le comenté al grupo, y ellos también las vieron. Empacamos todo, apagamos la fogata y nos dirigimos hacia la luz. Podrían ser otras personas que vinieron a explorar. Por precaución, todos sacamos nuestras navajas, por si era algún ladrón o drogadicto. A medida que avanzábamos, la niebla comenzaba a disiparse. Al llegar, nos dimos cuenta de que se trataba de la mansión. La puerta de varillas rojas estaba abierta y las luces del interior encendidas. Me pareció muy extraño, así que les dije al grupo que regresáramos. Todo esto me daba muy mala espina. Sin embargo, al intentar volver, nos topamos con un camino cubierto de una niebla negra. Era tan densa y oscura que parecía absorber toda la luz que entraba en ella. Sin opción, entramos con extrema precaución a la mansión. Esta era medianamente grande. Contaba con un parque infantil, aunque se me hacía raro, ya que el millonario nunca tuvo hijos, ni mucho menos adoptó. El camino era de piedras, por lo que el ruido de nuestros pasos era notable. Me fijé para ver si estaba la capilla, y efectivamente, esta se encontraba en la parte del fondo. Lo raro era que era la única parte que no estaba iluminada. Quise ir a ver qué había en dicha capilla, de no ser porque vi a Miguel entrando a la mansión por la puerta principal, la cual era de vidrio, con una entrada bastante bonita y adornada por 2 árboles de cerezo, iluminada con una luz amarillenta. Pensé en gritarle a Miguel por su imprudencia, pero si lo hacía, quien fuera que estuviese en la mansión podría alertarse y llamar a la policía o algo peor. Así que les hice señales a todo el grupo para que siguiéramos a Miguel. Al entrar, vimos que la mansión estaba bastante bien decorada, con adornos anticuados, pero manteniendo un arte muy bello. Miguel estaba observando detenidamente una figura de Buda hecha de oro, repleta de gemas. Me acerqué a él y, con tono serio, le reclamé: ¿Qué mierda crees que haces? ¿Por qué entraste solo sin avisarle al grupo? Eso fue muy imprudente de tu parte. ¿Qué tal si el que está aquí nos hubiera encontrado? Estamos en propiedad privada. Legalmente puede dispararnos si llega a tener un arma. Sí, tranquilo viejo, no hay nadie. Si no, ya hubiera salido con el ruido que hicimos al caminar por ese camino de piedras en la entrada. Además, mira. Tenía razón, hay cosas de valor aquí. Podremos llevarlas y venderlas a un buen precio. Respondí, algo molesto. Tienes razón, pero igualmente no es excusa. Bien te dije que no tomaras decisiones impulsivas. Además, ¿no se te hace raro que esta mansión esté en tan buen estado después de años de estar abandonada? Jeff tiene razón. Es muy extraño que la mansión esté en tan buen estado. Y que literalmente nos haya recibido con las puertas abiertas. Sí, es verdad. Todo esto es muy raro, pero no podemos irnos aunque queramos. Esa estúpida niebla negra nos impide ver, y así terminaríamos aún más perdidos. Lo mejor es esperar aquí hasta que baje. Ha de ser un espectro que vino a llevarse nuestras almas, jajajajaja. Sheila se mostró un poco temerosa ante ese comentario. Eddie notó su reacción y le dijo a Joimar: No es el momento ni el lugar para hacer ese tipo de bromas, Joimar. En fin, debemos explorar la mansión y recolectar todo lo valioso. Al menos, si vamos a salir con un gran susto, mínimo que nos llevemos algo por esta mierda de situación. Todos asentimos. Decidimos que exploraríamos la mansión en grupos de 2.
Carlos y Alves irían por la parte izquierda. Miguel y Joimar por la parte derecha. Sheila, al quedar sin pareja, iría con Eddie y conmigo. Al iniciar, vi de reojo la ventana que daba al parque. Por unos segundos, juré ver a un niño columpiándose en uno de los viejos columpios. Giré abruptamente para mirar más detalladamente. Al volver toda mi mirada a aquella ventana, no había absolutamente nadie, pero el columpio seguía con un leve movimiento. Eddie y Sheila voltearon también al ver mi reacción tan inesperada. ¿Pasó algo? ¿Qué viste? Te juro que, por un momento, había un niño en ese puto columpio. Yo no veo nada. Tal vez te empezaste a sugestionar. ¿Y cómo explicas ese movimiento en el columpio? Hermano, seguramente fue el viento. En serio, me estás empezando a preocupar. Normalmente tú no eres el que se sugestiona con este tipo de cosas. Creo que sí, esta situación me ha empezado a estresar un poco, y más con las estupideces de Miguel. Pero en fin, continuemos, así salimos más rápido de este maldito lugar. Continuamos con nuestra exploración. El lugar tenía una iluminación anaranjada que le daba un toque antiguo a la casa, como si estuviera iluminada por velas. Los armarios tenían un diseño demasiado llamativo, algunos con gárgolas y otros con una variedad de animales tallados. Al final del pasillo encontramos un gran árbol, situado justo en el centro de la mansión. Toda la luz de la luna caía sobre él. Las barras de metal que cubrían el cristal del techo formaban, desde nuestra perspectiva, un gran pentagrama. Esto nos asustó en cierta medida, aunque intentamos convencernos de que quizás solo era una estrella, y que desde donde estábamos podía parecer un pentagrama. Lo dijimos más para calmar la tensión que realmente por creerlo. Seguimos por uno de los caminos que salían del espacio donde estaba el árbol y llegamos a una biblioteca. Esta estaba enteramente iluminada por velas y una fogata. Junto a ella, unos asientos de madera con diseños de leones tallados y almohadillas rojas. En el centro de estos asientos yacía un tapete hecho con la piel de un oso pardo. Era una decoración muy anticuada, pero con un encanto especial. Sheila y Eddie escogieron las zonas que más les llamaron la atención para explorar. Por mi parte, me fijé en un collar que estaba en una vitrina. Estaba sobre un cojín rojo con bordes dorados, encima de una mesa muy elegante. Levanté el vidrio con mucho cuidado y lo coloqué en uno de los asientos. El collar tenía una cuerda de cuero, y en el centro, un rubí. Tenía un color rojo intenso, tanto que brillaba de forma llamativa. Quedé fascinado con aquella pieza. Lo guardé en mi bolsillo y me volteé para ver qué estaban haciendo mis amigos en sus respectivas partes de la habitación. Sheila, que siempre fue fanática de los libros, escogió los que más le llamaron la atención. Tomó 4. Uno de ocultismo, otro de brujería, uno sobre traducción al latín y, finalmente, uno de nigromancia. Me pareció raro que en esta biblioteca hubiera ese tipo de libros, así que le pregunté a Sheila de dónde los había sacado. Ella me respondió. Lo saqué de ese armario de allá. Lucía demasiado llamativo a mi vista. Cuando lo abrí vi estos libros y tú sabes que me gustan mucho los temas de fantasmas y esas cosas, ja, ja. Rió nerviosamente mientras abrazaba los 4 libros. Mientras tanto, Eddie estaba observando una espada de la Edad Media junto a un daga decorado con símbolos extraños. Me acerqué a él y le comenté mis preocupaciones. Hey, Eddie, ¿no te parece raro que esta casa posea no solo una capilla, sino también objetos de ocultismo y brujería? Lo he notado, Jeff. Y me asusta este tema. Pero prefiero no darle demasiada importancia. Recuerda que tú y yo somos la voz de la razón en el grupo. Además, Sheila ya se ve un poco menos tensa por esto. Encontró algo que le gusta. Por mi parte, solo quiero esa daga que está ahí. Escuchar que Eddie también empezaba a sentir miedo por la situación me puso más alerta. Si ambos, los más racionales del grupo, ya estábamos inquietos, era porque algo realmente no estaba bien. Decidí estar más atento a cualquier cosa.
Inesperadamente, mi celular sonó. Era un mensaje de Miguel. Estaba con Carlos y habían encontrado una habitación repleta de tesoros. Al escuchar esto, fui y se lo anuncié a Eddie y a Sheila. Eddie guardó el cuchillo en su maleta y Sheila acomodó sus libros con cuidado. Antes de salir de la habitación, tomé la espada y la ajusté para poder llevarla en la espalda. No era tan pesada, de todas formas. Caminamos un rato, admirando la hermosa arquitectura de la casa, hasta que llegamos al cuarto. Miguel estaba saltando de la emoción y, vaya que sí tenía razones. La habitación poseía 4 cofres que contenían diamantes, monedas de oro y otros tesoros. Vender solo uno de esos cofres nos daría una vida llena de lujos y sin preocupaciones por al menos 4 generaciones. Aún así, no podía quitarme la incertidumbre de por qué esta mansión guardaba tantos tesoros, y por qué estaban allí desde hacía tanto tiempo. Muchas preguntas daban vueltas en mi cabeza. Joimar estaba con Alves, hablando muy emocionados sobre qué harían con tanto dinero. Carlos, mientras tanto, fue a hablar con Sheila sobre lo que habían encontrado. Eddie y yo, preocupados por la situación, decidimos explorar afuera, así que hablé al grupo. Chicos, Eddie y yo iremos a explorar afuera y ver si la niebla ya bajó. Mientras tanto, ustedes planeen cómo van a sacar mínimo uno de estos cofres para llevárnoslo. Tendremos que cargarlo hasta la carretera para poder llamar un Uber, ya que aquí no hay señal. La mayoría, emocionados por tanta suerte, asintieron con entusiasmo. Con todo planeado, Eddie y yo salimos de la casa. Al hacerlo, el ambiente de golpe se sintió más tenso. Eddie comenzó a sudar frío y yo empecé a sentir un mal presentimiento. Al mirar hacia la entrada, efectivamente, la niebla negra ya no estaba. Pero justo cuando nos disponíamos a volver para avisar al grupo, vimos que a lo lejos se acercaban unas personas encapuchadas, caminando junto a una gran estatua de un demonio con cabeza de cabra. Sin pensarlo, corrimos de vuelta a la casa para advertirles del peligro. Mientras corríamos, vi de reojo la pequeña capilla al fondo, la cual ahora estaba iluminada, cuando antes no lo estaba. Con mayor razón, supe que teníamos que irnos de ahí lo antes posible. Al entrar a la casa, fui a avisarle al grupo sobre lo que habíamos visto, pero al llegar no estaban ni los cofres ni mis amigos. Además, la habitación había cambiado de golpe. Ahora estaba más deteriorada y consumida por la maleza. Cuando salimos de la habitación, toda la mansión estaba en ruinas, mostrando el evidente decaimiento causado por los años. Al ver este cambio tan abrupto, Eddie y yo empezamos a preocuparnos aún más. Nuestros amigos habían desaparecido, y la mansión, antes bien cuidada, había regresado a su aspecto original y abandonado. Volvimos a mirar hacia la entrada y vimos que los sujetos encapuchados ya estaban allí. Tomé a Eddie del brazo y nos escondimos detrás de unos escombros, mientras observábamos cómo esos individuos se acercaban con antorchas, balbuceando una especie de rezo frente a aquella perturbadora estatua. Sin duda estábamos frente a una secta demoníaca. Y aunque sabíamos que debíamos escapar, no podíamos dejar a nuestros amigos. Sin embargo, no saber exactamente dónde estaban era una preocupación constante. Al observar de nuevo a esos sujetos, notamos que estaban llevando a nuestros amigos hacia la capilla, justo junto a la gran estatua de ese demonio. Los sectarios arrancaron la maleta de Sheila y sacaron los libros que ella había recogido. Luego, amarraron a nuestros amigos a unos troncos colocados al lado de la capilla. Uno de los encapuchados se acercó al altar y se quitó la capucha. Era aquel millonario, Marshall, quien había comprado estas tierras. Su aspecto era mucho más envejecido, como si hubiese vivido más años de los que un ser humano debería. Entonces, comenzó a hablar con voz firme y escalofriante. Bienvenidos sean a la mansión de los deseos. Sus almas curiosas y avaras los han traído hasta aquí para hacer un sacrificio más para nuestro señor Lucifer. Al escuchar eso, Eddie y yo nos asustamos. Por un momento, pensé que el tiempo se detuvo. Nos habíamos metido en un gran problema.
Por culpa de mi descuido, mis amigos posiblemente morirían. Antes de seguir sobrepensando, y entrar en un ataque de pánico. Eddie me sacó del trance y con voz firme me dijo: Vamos, Jeff. Tenemos que ir a salvarlos. Son nuestros amigos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Levántate. Al escucharlo tan decidido, me levanté rápidamente, saqué la espada que había tomado de la biblioteca, y Eddie sacó su daga. Nos abalanzamos contra los sectarios. Lo extraño era que, al clavar nuestras armas en sus cuerpos, estos simplemente dejaban caer sus túnicas y desaparecían, para luego volver en forma de espíritus y atacarnos. Marshall, que observaba todo desde la distancia, exclamó: Mis soldados vuelvan con su amo. Los espíritus dejaron de pelear contra nosotros y obedecieron la orden. Fueron directamente hacia una estatua demoníaca. Un rugido aterrador se escuchó. La estatua del demonio, que sabíamos era Lucifer, cobró vida. Nos golpeó con fuerza. Aunque intentamos resistir, fue inútil. La estatua nos sujetó con sus enormes manos, inmovilizándonos. El calor que sentíamos era tan intenso que parecía que en cualquier momento íbamos a desintegrarnos. Mientras luchábamos por soltarnos, Marshall habló: Dieron una buena pelea, pero todo fue en vano. Creo que es evidente que su situación no es muy favorable. Su destino fue sellado en el momento que vinieron aquí. ¿Quién eres? ¿Por qué haces esto? Ya conoces mi nombre, muchacho. Sabes quién soy. Y la razón por la que hago todo esto se remonta a hace 2 años. Compré estas tierras no por su ubicación, sino por las almas olvidadas que albergaba. Durante años estudié nigromancia, brujería y ocultismo. Descubrí que podía obtener deseos a cambio de otras almas, pero estas debían estar completamente olvidadas, pues si algo aún las ataba al mundo terrenal, tenían protección. No fue fácil encontrar este lugar. Llegar a un cementerio olvidado es casi imposible, pero durante un viaje de negocios supe que este cementerio estaba abandonado y en venta. Lo compré sin pensarlo para usarlo en mis rituales. Finalmente, había conseguido lo que tanto buscaba. Destruí cada tumba una por una para que sus ocupantes cayeran aún más en el olvido. Una vez olvidadas por el mundo, sus almas eran mías y funcionó durante 2 años, pero las almas comenzaron a acabarse. Así que empecé a matar vagabundos, ladrones y niños, pero la policía empezó a sospechar debido a tantas desapariciones. Si continuaba me atraparía, pero si me detenía, la siguiente alma que Lucifer pediría sería la mía. Así que decidí fingir mi muerte. Con eso no solo eludí a la policía, sino que además pude seguir con mis rituales. Vagabundos en busca de refugio venían al saber que mi mansión estaba abandonada. Hoy finalmente lograré el poder absoluto con ustedes. Completaré mi último gran deseo y por fin obtendré el poder que tanto he anhelado. Escuché todo eso impactado. No podía creer que existiera tal maldad en una sola persona. Este hombre aprovechó el olvido y el abandono de almas inocentes para obtener poder. Ahora intentaba hacer lo mismo con nosotros, sacrificándonos para sellar su último pacto infernal. ¿Y los cofres que vimos en aquella habitación? ¿Acaso eran el fruto maldito de todas esas almas que vendió? ¿La recompensa del infierno por cada vida entregada? Dejé de pensar y comencé a moverme con brusquedad, pero el calor que emanaba de aquellas manos infernales me hacía sentir un dolor insoportable. Eddie, frustrado, gritaba desesperado. Cuando todo parecía perdido, inesperadamente, Joymar se había soltado usando su navaja de bolsillo y, con rapidez, lanzó una roca directo al rostro de la estatua de Lucifer. El impacto dio justo en uno de sus ojos, provocando que la criatura soltase a Eddie y a mí. Caímos con fuerza al suelo, aturdidos pero libres. Marshall, viendo que su plan estaba siendo frustrado, corrió furioso hacia Joymar con la daga que Eddie había soltado cuando fue aprisionado. Marshall, con evidente ira, apuñaló a Joymar por la espalda justo cuando este ayudaba a Eddie a levantarse. Joymar cayó en los brazos de Eddie, agonizante. Marshall se disponía a matar también a Eddie,
Pero yo, al presenciar cómo mi amigo era apuñalado, me levanté furioso, tomé la espada y se la clavé en el estómago a Marshall. Pero este se regeneró, como si la herida nunca hubiera existido. Con furia, me golpeó con una fuerza sobrehumana. Caí al suelo con mucho dolor. Tomó la espada, y cuando estaba por matarme, inesperadamente las almas rodearon a Marshall inmovilizándolo. Estaba confundido, no se suponía que esas almas eran sus esclavas. Antes de sumergirme en otro mar de preguntas, noté algo brillando en mi bolsillo. Saqué rápidamente lo que tenía adentro. Era el collar que había tomado de la vitrina de la biblioteca. Lo entendí todo en ese instante. Lo que debilitaba a Marshall no era solo la intervención de los espíritus, sino la ausencia de su objeto más poderoso. Aquel collar con el rubí rojo. Me lo puse de inmediato. La espada que Marshall tenía empezó a quemarle las manos. Gritó de dolor y la soltó. Esta comenzó a brillar con una intensa luz blanca. La levanté, dispuesto a acabar con él de una vez por todas. Pero había olvidado algo. La estatua de Lucifer me golpeó por la espalda y me arrojó contra la capilla. El golpe fue tan fuerte que sentí como si todos mis órganos internos se hubieran estallado. Lucifer corrió hacia mí para atacar de nuevo. Reuniendo fuerzas, me levanté con la espada en mano. Cuando Lucifer se abalanzó con un fuerte puñetazo, salté a un lado y, sin pensarlo, le corté un brazo. La criatura gritó de dolor, con un rugido tan potente que me aturdió. Iba a rematarme, pero Sheila, que se había soltado, tomó uno de los libros de ocultismo para contener a la criatura. Lucifer la miró, y con la voz más aterradora que jamás escuché, exclamó: Maten a esa mujer, esclavos míos. Las almas, que antes sujetaban a Marshall, lo soltaron y fueron contra Sheila. Eddie, tras recostar a Joymar, corrió a ayudarla. Lucifer quiso arremeter contra Eddie, pero antes de que pudiera acercarse, aproveché su descuido y le corté una pierna. La criatura cayó de espaldas, y antes de que pudiera reaccionar, le clavé la espada en el torso. Un chillido espantoso emergió de aquella abominación, un grito tan agudo que mis tímpanos casi estallan. Su lamento fue tan poderoso que fragmentó el rubí del collar, que se desintegró junto con la estatua demoníaca, reducida a polvo negro como si nunca hubiera existido. Cuando giré para mirar a Marshall, este me observaba con furia y resignación. Tal vez no pude completar mi trabajo, pero dejé a alguien que lo terminará algún día. Tomará venganza. Disfruta tus pocos momentos de felicidad, pues tu destino fue sellado desde el momento en que entraste aquí. No hay hombre que pueda escapar de su destino. Ustedes nacieron malditos y en el futuro sufrirán un verdadero infierno. Antes de que pudiera responder, las almas lo rodearon. Su cuerpo comenzó a derretirse grotescamente. La carne se desprendía como cera bajo fuego. Con un grito final, su vida se apagó. Las almas consumieron su ser, como él lo hizo con ellas. Quedó solo un esqueleto reseco entre los escombros de la mansión, ahora en ruinas. La espada comenzó a oxidarse rápidamente, como si su propósito se hubiese cumplido. Los libros de ocultismo ardieron por sí solos. La capilla volvió a su estado original. Abandonada, cubierta de maleza, vieja y rota, como si nada hubiera ocurrido. El sol comenzó a iluminar el escenario. La naturaleza reclamaba aquel lugar maldito. Eddie intentó detener la hemorragia de Joymar, pero era demasiado tarde. Nuestro amigo había perdido mucha sangre. Aún consciente, dijo: No estén tristes, este viaje fue muy divertido. Pasar tiempo con ustedes fue lo mejor, ojalá haber podido vivir más para estar junto a ustedes por más tiempo. Gracias por estar conmigo y por ser mis amigos. Hermano, perdóname, no podré estar para cuidarte. Tampoco para ver cómo fracasas en el amor, ni tampoco para aconsejarte, por favor. Cuida a nuestros padres, ahora tú eres el hombre de la casa. Los quiero mucho. Hermanos. Al terminar sus palabras, murió derramando una lágrima. Todos lloramos. Alves, desconsolado, abrazó el cuerpo de su hermano mayor, repitiendo una y otra vez que lo perdonara por no haberlo salvado. Yo no podía evitar sentirme culpable. Si tan solo hubiese investigado mejor el lugar.
Si hubiera detenido a Miguel con firmeza en su idea de venir aquí, tal vez Joimar seguiría con vida. Solo pudimos sentarnos y esperar. Nadie decía una palabra. El silencio hablaba por todos. Eddie se levantó y llamó a la policía para reportar lo sucedido, omitiendo la parte de la mansión y lo que realmente había pasado. Inventó una historia. Un grupo de ladrones intentó atracarnos y Joimar, en un intento de defenderse, fue apuñalado. Pasaron unos 40 minutos. Cuando los policías arribaron al lugar, se llevaron el cuerpo de Joimar a la morgue y a nosotros nos trasladaron a la comisaría para testificar. Mientras estábamos en las patrullas, acordamos dar un testimonio idéntico. Sabíamos que si revelábamos la verdad, era obvio que no nos iban a creer, y lo más probable era que nos tomaran por locos. Salimos de ese cementerio, y al cruzar la verja oxidada, la observé detenidamente. Nos despedimos respetuosamente de aquellas pobres almas, que durante 2 años sufrieron por el egoísmo de un solo hombre. Finalmente podían descansar en paz. Pero a su vez, sentíamos una profunda tristeza por haber perdido a nuestro amigo. Al llegar a la comisaría, todos dimos nuestro testimonio. Las preguntas fueron rápidas y nos soltaron al poco tiempo. A la salida estaban los padres de Alves, quienes lo abrazaron entre llantos. Mis amigos se acercaron a dar el pésame, pero los padres de Joimar y Alves, con evidente furia pero con respeto, les pidieron que por favor se fueran. Ellos, con tristeza y un profundo sentimiento de culpa, obedecieron. Yo, por mi parte, me quedé en silencio. Sentía mucha culpa. Yo era la voz de la razón, y aún así permití que el grupo y yo fuéramos a un lugar desconocido, sin siquiera investigar adecuadamente. La madre de Joimar, con lágrimas en los ojos, se acercó a mí, y antes de que pudiera alzar la vista, me dio una bofetada y me dijo: Eras su mejor amigo y lo dejaste morir. Ni siquiera mereces estar aquí. Vete ahora, no te queremos ver jamás. Solo pude mirarla. Vi en sus ojos el sufrimiento y el dolor. Por mi culpa, aquella madre había perdido a su hijo. Alves, que ya se había subido al carro con sus padres, estaba en la parte de atrás con la cabeza agachada. Él también estaba sufriendo. Sin decir nada, me fui. Mientras caminaba solo podía pensar en el sufrimiento que debía estar pasando la familia de Alves. Al llegar a casa, mis padres me recibieron con preocupación. Hablé un poco con ellos para tranquilizarlos, y luego fui directamente a mi cuarto. Me senté al costado de la cama y las lágrimas empezaron a caer. Me sentía extremadamente culpable. Aunque habíamos liberado a aquellas almas, perdimos a un buen amigo por dejarnos llevar por la avaricia y la promesa de tesoros. No pude dormir en toda la noche. Los recuerdos de ver a Joimar siendo apuñalado y no haber podido hacer nada me atormentaban. Pasaron 2 semanas, y llegó el día del funeral de Joimar. Me cubrí el rostro lo mejor que pude y me vestí con ropa negra elegante. Sabía que si iba de forma normal, los padres de Joimar me sacarían a golpes. Asistí para honrar su memoria. Fue desgarrador ver cómo sus padres y Alves lloraban al despedirse de él. Esperé a que todos se fueran. Cuando incluso Alves y su familia se habían marchado, me acerqué a la tumba de Joimar y le dediqué unas palabras. Gracias, amigo. Nos salvaste la vida. Siempre nos cuidaste. Desearía haber sido yo el apuñalado. Fuiste una gran persona y un gran amigo. Pasamos buenos momentos juntos como equipo, ambos nos ayudamos en momentos difíciles. El grupo te extrañará, fuiste una persona muy importante en nuestras vidas, descansa en paz, amigo mío. Lloré un rato. Estuve media hora frente a su tumba, sintiendo una intensa culpa que me carcomía por dentro. Después de darle un último adiós a mi hermano, me fui en silencio. Caminé por las calles durante un buen rato. Entré a una tienda, pedí una cerveza y un cigarrillo, y me senté en uno de los andenes de aquella solitaria calle. Observaba el vacío mientras pensaba en todos los momentos que compartimos como grupo. Fueron buenos tiempos. Sabía que después de aquel suceso, el grupo nunca volvería a ser igual. Volví a mi casa. Mi celular casi explota por la cantidad de mensajes. El grupo quería hacer una reunión para despedir a Joimar. Respondí en el chat que asistiría. Me acosté en mi cama y me dispuse a dormir.
El próximo capítulo de mi vida estaba por comenzar, y sabía que sería extremadamente difícil. Así que, por última vez, quise dormir tranquilamente, teniendo fe en que todo estaría mejor en el futuro.